Un cordial saludo, mis estimados. Nuevamente con ustedes Jorge Uparela en este seminario de Contacto Cero. Hoy vamos a la segunda clase de todo este trabajo que vamos a estar realizando. Para el día de hoy vamos a estar trabajando la parte del contacto cero en el cuándo y cómo aplicarlo. Ya hablamos un poco de lo que era el contacto cero, aunque vamos a retomar ese concepto y nos vamos a enfocar en cuándo se debe aplicar y cómo se aplica el contacto cero. Listo, entonces, eh, bienvenidos una vez más. Recordarles que este seminario de contacto cero es uno de las diferentes clases que tenemos ya disponibles que pueden revisar en nuestro canal, que se pueden certificar, pero pues para el certificado ya se deben contactar con nuestra página de Instagram que va a estar apareciendo abajo de este video y puedan cotizar el valor de nuestro certificado. Recordemos un poco sobre qué es el contacto cero. El contacto cero se refiere en cierto modo a la decisión, ¿cierto?, de distanciarnos de una persona o entorno con el cual sentimos una afectación. Este distanciamiento implica eliminar toda comunicación y todo vínculo con esta persona. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a hablar con la persona, no vamos a contestar sus mensajes, ni las llamadas, ni a escribirle, no vamos a stalkear sus redes sociales, no vamos a hablar con otras personas de esta persona, ni tampoco vamos a permitir que otras personas nos comenten cómo va la vida de esta persona de la que estamos buscando distanciarnos, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente estamos en un proceso que queremos sanar y sabemos que esta persona sencillamente nos puede generar malestar, su compañía nos hace daño o ya mi trabajo es un lugar donde no me siento bien, donde solo hay malos tratos, ¿sí? Entonces, eh, aquí es donde entra el contacto cero. De ahí su nombre, contacto cero. Es decir, tener cero contacto, cero interacción, cero cercanía. Sí, es poner la mayor distancia posible entre la persona o el entorno o el familiar y nosotros que estamos en busca de la sanidad. No es algo egoísta, porque algunas personas pueden considerarlo egoísta. No, es ponernos a nosotros en primer lugar. Creo que hay que normalizar mucho esa parte, el ponernos a nosotros antes que a otras personas. Porque a fin de cuentas, como lo mencionaba en la clase anterior, si nosotros no estamos bien, pues no podemos compartir ese bienestar con otras personas. ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Duele? Claro que duele. Pero es parte del proceso para estar mejor. Vamos a entrar en la parte de cuándo aplicarlo. Lejos de romper esos lazos tóxicos que nos duelen, los maquillamos y los hacemos de una forma en que revestimos estos lazos sofisticadamente, usando sombras, capas, correctores. Todo lo hacemos de forma mental, mediante autoengaños. Por ejemplo, esto es temporal, seguro que esta persona va a cambiar, es que esta persona solo está pasando por una mala situación, no siempre es así, eh, ¿sí? O a través de objetivos ficticios. Mañana diré lo que pasó y lo que pienso, eh, y daré fin a esta falsa amistad, ¿sí? E incluso mediante los más complejos mecanismos de defensa, como son la represión, negación, aislamiento. Y se nos olvida en algún momento que los finales son tan necesarios como los inicios. En la clase anterior yo les decía sobre una frase que viene en un video y es que a nuestro cerebro le gusta más permanecer en un engaño conocido que en un bienestar desconocido. ¿Sí? ¿Por qué? Biológicamente nuestro cerebro está programado para protegernos. Obviamente el cerebro lo que busca es sobrevivir. ¿Sí? Venimos de esa construcción evolutiva en toda la rama del árbol de la vida. Yo necesito sobrevivir porque tengo que pasar mis genes a la siguiente generación. Esa es nuestra programación biológica más básica. ¿Qué sucede?
que el cerebro ante todas las situaciones siempre prepara una forma para responder, es decir, para sobrevivir. Obviamente para el cerebro es mucho más fácil eh, responder a aquello que ya conoce, a toda esa huella genética que nuestras generaciones anteriores han venido dejando en nosotros, ¿sí? Y si bien es cierto que para el humano promedio es muy poco probable morir eh, por riesgos naturales, como que te va a cazar un depredador o alguna enfermedad, ¿sí? El cerebro aún interpreta el dolor emocional como una situación en la que estoy en peligro, que mi integridad corre peligro, que puedo morir. Eso es lo que entiende el cerebro. Entonces, ante todo aquello que es desconocido, el cerebro va a generarte temor. ¿Por qué? Porque no lo conoce. ¿Y qué te dice tu cerebro? Ok, esto no lo conozco. Si entramos en esta situación, no sé cómo voy a responder. Porque no tengo datos en mi memoria para poder responder a esto que vas a vivir. Por lo tanto, siempre, de forma automática, tu cerebro va a programarte para que permanezcas en lo conocido. Así aquello que no conoces, que está fuera de tu zona de confort, es bueno, es sano, es adecuado para ti, pero tu cerebro entiende que al no conocerlo significa peligro. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí entra todo esto que estamos leyendo. Empezamos a maquillar comportamientos tóxicos, a permitir cosas que no están bien, permitir maltrato, falta de respeto, eh, incluso que vean a otras personas en nuestra presencia, como si nosotros fuésemos un plato de segunda mesa. Y eso es algo que nosotros no debemos permitir. El contacto cero va a iniciar cuando yo como persona me dé el respeto que merezco. Dice, el miedo, lo queramos o no, siempre estará ahí, tanto a la hora de desprendernos de algo o de alguien, como cuando la vida nos conduce a una nueva etapa. Por ello, hay veces en las que el mejor camino para permitirnos entrar con mayor dignidad en ese otro ciclo es estableciendo el contacto cero respecto a quienes en un momento dado nos trajeron un mismo sabor, es de la infelicidad. Miren, la gente muchas veces pregunta cómo dejo de tener miedo. Y la respuesta real es que nunca dejamos de tener miedo. Aprendemos a controlar el miedo y no que el miedo nos controla a nosotros. ¿Sí? En la medida que vamos creciendo y entendemos que eso que le tenemos miedo no es tan grande como parece, es ahí donde nos damos cuenta que ese miedo no es real. Pero obviamente para mí es más fácil permanecer en un trabajo porque tengo una seguridad económica y aquellos que sean de generaciones más recientes me van a entender. A dejar ese trabajo, aunque me traten mal, pero estar fuera y correr el peligro de que me voy a morir de hambre porque nadie va a venir a rescatar. Entonces hay muchos miedos, muchos temores que van a estar siempre allí, pero miren, a fin de cuentas, nada, absolutamente nada puede ser mejor que tu propio bienestar. Nada. Es mejor para una persona sentarse a disfrutar bajo el sol el fruto de su trabajo que vivir una vida llena de riqueza, pero con sosiego, con malestar. Entonces, pongámonos a nosotros primero. Sí, o sea, a mí me sorprende la cantidad de personas que normalizan conductas despectivas de sus parejas simplemente por estar con alguien. Oigan, la soledad, no voy a decir que es una panacea, pero tampoco es totalmente mala. Porque pues si no, si fuera mala, pues nuestro cerebro siempre nos llevaría como que necesito tener pareja. Pero no es así. A veces la soledad es necesaria. Es un periodo que todos tenemos que vivir. La soltería. O sea, es parte de crecer. ¿Y qué de malo tiene si yo decido estar soltero o soltera en el caso de las chicas por estar bien? Por estar bien. Desde de niños, si teníamos una buena relación con nuestros papás, seguramente les decíamos
o no aceptábamos cosas que a nosotros no nos gustaban, que no nos parecían. ¿Por qué? Porque no me gusta, no nos hacía sentir bien. ¿Por qué con nuestras parejas o nuestros empleos no podemos hacer lo mismo? O sea, ¿por qué tengo que dejar que pasen por encima de mí? No debería. Entonces, muchos de ustedes en este momento se están preguntando, sí, Jorge, bueno, todo lo que dices es perfecto, pero dame pasos, partes prácticas para yo hacer. Cálmense que ya vamos a llegar allá. Del afán solo queda el cansancio, así que vamos a tomarlo con calma. Entonces, seguimos en la parte de cuándo aplicar. Aquí es donde nos ponemos reflexivos y miramos cuándo siento que es necesario o cómo debo saber cuándo es necesario el contacto cero. Y antes de aplicarlo debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero, pensemos en las posibles consecuencias que pueden darse si nos damos el fin a esa relación. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si yo termino con mi pareja, si dejo ese trabajo, si corto ese vínculo con esa persona. Morirte, no se van a morir, eso ténganlo por seguro, ¿cierto? Segundo, debemos ser capaces de un aspecto muy simple, esclarecer qué queremos para nosotros mismos. Por ejemplo, quiero sentirme bien y recuperar el control de mi vida. Al fin y al cabo, debemos conocernos con la suficiente solvencia como para saber qué nos conviene y qué nos origina malestar. Una vez lo tengamos claro, nos reafirmaremos en nuestras dimensiones. Cierra por un momento tus ojos y imagina si no tuvieses la barrera de lo económico, si no tuvieses la barrera de pronto lo familiar o lo cultural o de tus creencias, ¿qué harías? O sea, ¿cuál es el sueño más grande al que podrías aspirar? En todos tus aspectos, económico, romántico, familiar, personal. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar si no tuvieses ninguna barrera? Si te dijeran, bueno, mira, para el negocio que tú quieres, aquí está todo el dinero que necesitas. Para los viajes que quieres hacer, aquí está el recurso económico. Aquí está tu persona ideal. ¿Sí? ¿Qué podrías hacer? ¿A dónde llegarías? Y eso en aquello que tú piensas, conviértelo en tus objetivos, en lo que tú quieres hacer. ¿De verdad mereces ser infeliz estando con una persona que te trata mal? ¿De verdad el resto de tu vida va a ser quedarte en un empleo en el que te sientes mal? ¿Eso es tu felicidad? ¿De verdad vas a permitir que tu vida lo decidan terceras personas? Yo creo que no. Tercero, hay que asentar el deseo de cambio frente a la sombra del miedo. Como les digo, el miedo siempre va a estar. Hay que focalizarse en el impulso de mejora frente a la dimensión conservadora donde cronificar la misma infelicidad. ¿A dónde estamos mirando? Como les digo, el implementar el contacto cero en sí da temor, porque es perder lo que nos hace sentir bien en cierto punto, pero también nos está haciendo sentir mal. Entonces, ¿hacia dónde miramos nosotros? Enfoquémonos allá, no en el qué podría pasar, sino en el a dónde queremos llegar. También es importante recordar esto. Aplicaremos el contacto cero en aquellas relaciones desgastantes, ahí donde es necesario dejar atrás la relación afectiva con un narcisista o con una amistad que comparte esos mismos rasgos destructivos. También con relaciones con familiares donde el daño es continuo y no hay indicios de cambio, sensibilización o mejora. Asimismo, el contacto cero también es recomendable cuando dejamos atrás un entorno laboral y a unos compañeros que han vulnerado nuestros derechos. Muchas veces se restringe el contacto a las relaciones personales, pero las dinámicas de laboral también pueden ser dañinas. Entonces, es importante recordar este aspecto y es algo en lo que he sido reiterativo en la medida que hemos realizado eh, todo este curso, y es que el contacto cero aplica con todos los entornos en los que se genera malestar. A lo mismo que les vengo diciendo,
mi salud mental es primero, es más importante. Por eso debemos ser radicales en este aspecto, porque es a nosotros a quienes nos están haciendo daño. Entonces, ¿cuándo aplicarlo? Cuando un amigo, mi pareja, un familiar, mi trabajo nos esté generando ese malestar. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta eso. Ahora vamos a la parte de cómo aplicar, que es de pronto lo que a la mayoría le interesa, la parte de práctica. Primero, y bueno, quiero aclarar antes que todo que esta lista va a depender mucho de cada persona. Esto es algo subjetivo, ¿sí? Para algunos no será necesario, para otros sí, ya depende pues de cada persona. Primero, borrar a esta persona de tus redes sociales y de tu teléfono. Es decir, bloquea y luego borra su contacto. No te des la oportunidad de revertirlo en momentos bajos, que suele pasar. Por ejemplo, el momento de salir con tus amigos, de pronto que empiezas a tomar y te embriagas, entonces probable que al momento de embriagarte pues llames a esta persona, pero pues si borras el contacto, pues sencillamente eh, no tendrás más ese número de teléfono ahí. Pide a tus círculos cercanos que no te comenten nada de esa persona. Ay, que vi a sutanita con no sé quiéncito, que vi a no sé quiéncito con sutanita. No, o sea, deja que esta persona haga su vida aparte. Y tampoco preguntes por ella. Es que quiero saber cómo está. O sea, si ya iniciaste el contacto cero, tengamos la distancia. Concéntrate en ti, en hacer otras cosas, en, digamos, construir una nueva mentalidad, ¿vale? No asistas por el momento a lugares donde podrías encontrarte con esa persona. Y realiza nuevas actividades y conoce a nuevas personas. Ojo, esto de conocer nuevas personas no es que si yo salgo de una relación, enseguida me voy a meter a otra, ¿no? Construir nuevas amistades, nuevas relaciones, nuevos pasatiempos, nuevos hábitos, ¿sí? Cosas que te ayuden a crecer, a expandirte como ser humano, a ir más allá de donde tú estás. No veas esta separación como algo triste, sino como un momento para crecer. También recuerda esto, al inicio del proceso es normal sentir inseguridad, pero también que aparezcan dudas más adelante, ¿sí? Cuando tu vida comienza a normalizarse sin la otra persona, es posible que te plantees volver a contactar para abordar los problemas desde tu nueva perspectiva. En ese punto eres libre de decidir lo que deseas, ¿sí? Es decir, si tú sientes que ya sanaste después de realizar todo este proceso y crees que tienes la madurez suficiente para interactuar con esta persona de nuevo, ya es tu decisión. Si sientes que lo puedes hacer, bien. Si crees que es mejor que esa persona desaparezca de tu vida para siempre, está bien. Depende de ti. Depende de tu bienestar, de cómo te quieres sentir, cómo quieres estar. Es algo que es solo tu decisión. ¿Ok? Y tampoco tienes que satanizarte por eso. Otro punto a tener en cuenta es que necesitas dejar la culpa. No hay que tener miedo, por lo tanto, a la hora de tomar dicha decisión, debes dejar la culpa. O sea, va a pasar, esta persona se puede molestar, puede que te quiera manipular, pero no eres culpable por buscar tu bienestar. No eres culpable por buscar algo mejor. Eso no es malo, ¿sí? Es más, tampoco estamos obligados a justificarnos ni a dar demasiadas explicaciones sobre el porqué de nuestra elección. Eso no es completamente necesario. Ya pues depende de ti. Cuando uno asume lo que es... cuando uno asume que lo mejor en esa nueva etapa es la distancia firme y ese contacto cero con el que podemos sanar y reiniciarnos, no hay por qué perder más energía explicando algo que seguramente la otra persona no va a entender. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, los malos de la historia vamos a aparecer nosotros, ¿sí? Entonces, deja la culpa. Que las manipulaciones de terceros no te hagan retroceder en tu proceso por mejorar. Si decidimos marcharnos, hay que hacerlo con propiedad y con perspectiva de crecimiento, no con un sentimiento de culpa, porque las decisiones que se toman para
Salvaguardar la integridad y la felicidad sirven también para hacernos dueños de nuestro destino, arquitectos de un futuro con mayor esperanza. Y en esos caminos la carga de la culpa no tiene lugar ni sentido. Como les digo, es importante hacia dónde miramos, cuál es nuestro objetivo. Y si vamos a dejar esas relaciones tóxicas, aquí la culpa no es necesaria. Es una carga que nos estorba. Entonces lo mejor es soltar esa culpa. Ahora, algunos se pueden preguntar, bueno, ¿cómo suelto yo la culpa? Haciendo digamos, lo que sería un cierre de ciclo, como lo llamo yo. Escribiendo una carta, puede ser dejando un último mensaje o algo para ti mismo, ya depende de ti. Pero lo importante es cerrar ese ciclo. Bueno, y con esto hemos terminado la clase de hoy. Quiero agradecerles nuevamente por realizar este curso, por acompañarnos. Vienen más clases, como saben, esta es un seminario de 10 clases. Espero estén pendientes para la próxima, para que podamos disfrutar. Recomienden con sus amigos, recuerden darle like y compartir, y así podamos llegar a muchas más personas. Que tengan un feliz resto de día.